Viajar con una porción del estudio siempre está en las mentes de las personas que hacen música. Distintas interfaces de control, distintos instrumentos, sintetizadores, drum machine, samplers, procesadores de señal. Un sinfín de posibilidades de tu estudio viajando contigo. A finales del 2018 llegué a tener más invitaciones para tocadas, antros, festivales, centros culturales, escuelas y universidades de las que había podido tener anteriormente. Y cada vez la idea de cómo iba a transportar el show se hacía más recurrente en mi mente. Pensaba recurrentemente en cosas como cómo iba a trasladar todo el equipo, la forma en que lo iba a trasladar era la mejor para su cuidado. Si viajaba por tierra, iba a ser más dificultoso, lo cansado que iba a ser. Si viajaba por aire, las aerolíneas iban a perder el equipaje o lo iban a estropear tirándolo de un segundo piso. También pensaba en cosas como el registro fotográfico y cómo se vería todo el show con esto que estaba ideando hacer. Esta pieza que estaba necesitando diseñar, porque en realidad ella me acompañaría y vestiría el espacio en donde estuviese presentándome. Aunque tenía muchas ideas en mente, ganó la idea de una única caja donde se transportaran todas las máquinas y que estuviese cableado adentro, parecido a la idea de un pedalboard, donde solamente se quitara la tapa del case y todo estuviera ya conectado adentro. Luego de esto, pues hice una búsqueda en internet buscando proveedores de cases a la medida y alguien accedió a trabajar conmigo luego de que fui rechazado por muchos fabricantes con la excusa de que ellos no hacían cosas para sintetizadores. El fabricante me pidió que le redactara un email con toda mi idea inicial para él de esta manera generar un boceto 3D y a partir de esto ver las ventajas y desventajas de la pieza que estábamos diseñando. En mi email habían varios puntos de consideración. El primero eran las medidas de este diseño para que cupiera las piezas que yo estaba necesitando transportar. Afortunadamente eran las dimensiones como de una mesa chica estándar, convencional, tal vez un poquito más grande, pero un 80 por 90 aproximadamente. Lo otro que se me venía a la mente inmediatamente era el tema de los cables. Podemos perder mucho tiempo conectando las cosas y debían ir conectadas. Ese era el requerimiento inicial de toda esta idea. Y fue cuando afirmé la idea como de la caja fantasma que tiene el pedalboard en la parte de atrás, en la parte de abajo. Luego otra cosa que me interesaba mucho para el tema de no perder tiempo era que todos los transformadores eléctricos estuviesen ya conectados dentro del case para solamente podernos conectar a una extensión general, tal vez, y ya tener todo funcionando. Y por último, pero no menos importante, esto tenía que lucir increíble porque era la pieza que me iba a acompañar y me iba a vestir junto conmigo los momentos en los sitios donde estuviera tocando. Entonces tenía que lucir en realidad bastante bien. Esto era parte de las cosas que tenía en mente a la hora de desarrollar y de escribir ese email inicial. La pieza fue diseñada exactamente como el proveedor lo diseñó, lo pensó, lo ideó de la mejor manera. Y en ese momento me daría cuenta que la decisión de diseñar y de viajar con una pieza como esta tendría más impacto y desencadenaría más cosas de las que yo pude idear en un inicio. En ese momento mi setup operaban aproximadamente unas 6 máquinas, entre sintetizadores, drum machines, digitales, analógicos. La tarjeta de sonido, el push y la computadora. Entonces me di cuenta de algo muy importante y tal vez es lo fundamental de este video. Cuando generamos un proyecto,
hacemos un proyecto con las capacidades del momento en el que vivimos. Estoy diseñando un proyecto en el que viajo solo o tengo producción. ¿Me ayuda alguien más? ¿Los sitios donde voy a ir son peligrosos? ¿Cuánto va a costar el traslado de todo esto? De esa manera es que ahora sé que hay que programar todo este tipo de cosas. Es más, pensando en si todo sale mal, ¿cuánto estoy dispuesto a perder por viajar de la manera en que estoy ideando hacerlo? El resultado con la experiencia de este diseño fue tener una caja excesivamente pesada, en donde si viajaba por avión probablemente el sobrepeso de la caja era más caro que el mismo valor del boleto a donde fuera, que no podía mover yo solo en la mayoría de los casos, aunque siempre me la ingenié como durante 2 años. Mover 45, 40 kilos aproximadamente en una sola caja, más el case, más el backpack, más la mochila, con todo el resto de las piezas adicionales y cables. Los agarradores, los sujetadores, por el peso excesivo, al subirlo y manipularlo el día del show, de la presentación, me trozaban los dedos que me los dejaba prácticamente inútiles para poder tocar luego a la hora de la presentación. Una cantidad de cosas a tomar en cuenta. Al rato les mostraré un poco de esta hermosa caja, porque indiscutiblemente es una pieza hoy en día fundamental de mi estudio. Pero no puedo negar que debía haber tomado más cosas en cuenta a la hora de elaborarla. Ejemplo, hoy en día pudiera decir a toda la gente que ve este video que tal vez en vez de tener una sola caja, tengan 2. De esa manera, tal vez es muchísimo más fácil de transportar. De esa manera, tal vez no exceden los límites de tamaño y de peso y pudieran llevarlas arriba, tal vez. Y muy importante, pues, y que siempre pasa, los espacios en donde tocamos son sumamente reducidos. Básicamente en antros o en centros nocturnos no hay un sitio donde poner un case como el que llevaba. Todas estas cosas son básicas a la hora de tomar en cuenta un proyecto, nuevamente comento. Yo hoy en día bajé a la mitad del equipo. Viajo máximo ahora con 3 máquinas, más tarjeta de sonido push y computadora. Es básico en mi setup, pero ahora la puedo llevar pues tal vez en una maleta chica como las que pueden ir en la parte de arriba en el avión. Les quise contar toda esta historia para que tomaran en cuenta muchas cosas a la hora de producir inclusive y no engolosinarse con demasiado equipo. Es difícil hacerlo para los amantes del hardware, pero son cosas básicas como tal vez tu integridad física, tu salud, tu movilidad. A un productor tal vez si ve lo que vas a pagar en sobre equipaje, de plano te dice que no de entrada. Entonces el viajar ligero es una cualidad importante hoy en día. Los amantes de las máquinas saben lo importante que es viajar con sus equipos más preciados, con sus joyas, que definen inclusive su performance. Pero tengan en cuenta que hay que ver más de una cosa a la vez. Hay equipos que llevamos que en realidad no dan la potencia que necesita un acto en vivo y necesita mucho maquillaje. Ecualizaciones, compresiones, limitaciones, Vean la manera de utilizar técnicas mixtas a la hora de sus presentaciones, inclusive para que su acto, el sonido de su acto tenga mayor impacto, y dejen las máquinas para lo que en realidad están necesitando desarrollar para su presentación. Esta fue una breve pero muy sincera reseña sobre lo que ha sido los últimos años de tocadas y presentaciones con máquinas para todos los amantes de las piezas en hardware, pero para concientizar también a la hora de tener que viajar
pensando en su seguridad y en la de sus equipos también.